Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Lo decíamos que teníamos a continuación la entrevista con don Jesús Manchón, que es concejal de Empleo, Vivienda, Sanidad y Consumo y además pertenece al equipo de gobierno y es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puertollano. Don Jesús, buenos días. Buenos días, señores espectadores también de IMAX Televisión. Muy buenos días, don Julián. Un placer como siempre. Pues nada, aquí tenemos, oye, por cierto, como concejal responsable del cementerio, ha sido todo un éxito la distribución de las personas en estos días de visitar a los difuntos. La verdad que sí, me alegro que saques el tema porque quiero felicitar a la ciudadanía de Puertollano por haber estado a la altura de unas circunstancias muy complejas, una festividad de Todos los Santos en la que nos hemos visto inmersos en un protocolo que lo que buscaba sobre todo era la seguridad y prevenir posibles focos de contagio, y la ciudadanía ha estado a la altura y ha demostrado que sabe hacer las cosas muy bien, que en este sentido podemos estar muy orgullosos del comportamiento que hemos visto. Han ido, como habíamos pedido desde la concejalía y desde el ayuntamiento, de manera escalonada durante toda la semana, incluso la semana anterior a la festividad de Todos los Santos han ido al cementerio a visitar a sus seres queridos, y al final pues se ha resuelto todo como queríamos, sin ninguna incidencia, y yo creo que la verdad que se está trabajando ya para que el año que viene se haga incluso mejor, pero la verdad que las circunstancias tan difíciles que estábamos atravesando pues nos hacían un poquito estar en vilo, y ya te puedo decir que estoy muy satisfecho del La verdad es que lo explicaste muy bien, hay que decirlo también, ¿no? Porque lo explicaste como si fueras un buen profesor, con una pedagogía adecuada, ¿no? Sí, es cierto, Julián, como dices, que hay que utilizar una pedagogía para que la gente entienda que no es un capricho, que estamos aquí sobre todo anteponiendo la salud de la ciudadanía, para que no tengamos ningún problema y para que logremos salvar esta situación tan difícil lo antes posible. Y si ponemos los medios, yo estoy seguro que al final vamos a conseguirlo entre todas y todos. Si te parece, vamos a hablar del último pleno del Ayuntamiento, que es un pleno importante, dado que se aprobaron con los votos del Partido Socialista y de Izquierda Unida, se aprobaron los presupuestos del año 2021, ¿no? ¿Cómo valoras estos presupuestos? Bueno, al final es el pleno más importante que tenemos durante el año, en el que se lleva a debate y para posterior aprobación del documento que va a marcar toda la política del año 2021, del año venidero. Y al final, bueno, pues como bien han explicado y explicamos en ese pleno, es un presupuesto que ha visto recortado 1 millón más la partida que teníamos respecto al de este año. 1,8 menos que el año anterior. Con respecto al que hemos tenido este año, y que por lo tanto pues nos hace ajustarnos un poquito más a una realidad económica de nuestro ayuntamiento que es muy complicada y que hace que saquemos lo mejor de cada uno con la menor cantidad posible. Aquí no se despilfarra en este equipo de gobierno ni un solo céntimo, y ese es un objetivo prioritario que nos hemos marcado, y que al final vemos que la complejidad que tenemos en función a la recaudación nos hace que... Por poner un ejemplo, Julián, cuando yo entré como concejal en el año 2015, el presupuesto era de 48 millones y en el 2016 fue de 49 millones. Ahora estamos hablando de 44 millones pelados, que son 5 millones de euros menos con los que tenemos que seguir haciendo política, prestando servicios a la ciudadanía y intentando que no se quede absolutamente nadie atrás. Es mucho más complicado, pero bueno, nosotros trabajamos y día a día nos levantamos para intentar dar lo mejor, como digo, de nosotros mismos y sacar adelante una ciudad como es Puertollano que así lo requiere, que así lo exige. La verdad es que la libertad de movimientos es muy pequeña, ¿no? Porque de esos 44 y pico millones de euros de presupuesto, el 80% ya está prácticamente asignado. Yo creo que ese tanto por ciento se queda incluso bajo. Yo creo que sería un 85, incluso un 90%. Es verdad que tenemos el capítulo 1, que son más de 17 millones que tenemos ya en la plantilla. Pero digo para que la gente sepa lo que es el capítulo 1, que para que los neófitos... Con el trabajo pues parece que todo el mundo lo sabe, pero es verdad que el capítulo es 1, el pago del personal.
y bueno, pues al final pues nos dejan muy poco margen para las inversiones, que es lo que nos gustaría a nosotros, pero sobre todo lo que hemos trabajado, y bien, yo creo que esto lo explicó bastante bien la alcaldesa, es un presupuesto, a mí no me gusta la palabra conservador porque denota a lo mejor una política de derechas, pero no, en este caso son conservadores porque no hacemos ninguna frivolidad, porque no jugamos con el dinero que es de todos los ciudadanos de Puerto Llano y que lo gestiona, y este presupuesto gestiona perfectamente lo que tiene que ser una relación o un equilibrio entre ingresos y gastos. Yo creo que lo conseguimos y además, bueno, pues creo que eso sí, la parte que nos toca, porque somos al final dos organizaciones de izquierdas, un gobierno progresista, hacemos que haya partidas que no se toque, que no se vea mermada, pese a la pérdida, como tú bien has dicho, de más de 1 millón de euros, Sí. ni un solo céntimo, como puede ser para discapacidad. Hay otras incluso que se han visto aumentadas, pero también es cierto que en una medida pequeña, porque el margen, como dices, es mínimo, como puede ser juventud, que se ha visto incrementado, no sé, en gastos que puedan venir en fondos de contingencias. Pues en la situación que estamos atravesando con el COVID, pues Claro, seguramente tiene tendremos su razón de pues, ser. tenemos que Claro. aumentarlo porque es una circunstancia pues que sabemos que durante el año puede venir mal dadas y tendremos que tener un margen de maniobra, un pequeño colchón. Por lo tanto, yo creo que se nota también que es un presupuesto dentro de la dificultad, primero, económica de nuestro ayuntamiento, que sigue inmerso. Esto hay que repetirlo cada vez que podamos, que la ciudadanía lo sepa. Estamos inmersos en un plan de ajuste hasta el año 2023 y eso nos limita muchísimo la posibilidad de hacer política, pero también nos vemos en una situación en la que cualquier ayuntamiento, ya esté saneado o en dificultades económicas como el de Puerto Llano, pues está en una situación muy comprometida porque en cualquier momento pues se puede cerrar algún servicio o se puede dejar de percibir alguna prestación porque las circunstancias del COVID así lo marquen. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido la política progresista de este gobierno, del PSOE y de Izquierda Unida, pues marcaría mucha diferencia a un gobierno, a un hipotético gobierno que sería de derechas, que estamos seguros que sería recortes, recortes y más recortes. La situación es difícil para el ayuntamiento y esos presupuestos están ajustados a esa situación, obviamente. Sí, están ajustados, son unos presupuestos muy técnicos, como no puede ser de otra manera, porque perdemos ingresos. El año pasado sí es cierto que trabajamos, además eran nuestros primeros presupuestos dentro del equipo de gobierno, y trabajamos mucho en las partidas donde queríamos que al menos no se eliminasen. Si había algunas partidas que tenían que ver recortada su partida presupuestaria, pues se tenía que hacer un estudio y ver a favor o en favor de qué se mantenía o qué se llevaba a cabo en ese recorte. Pero es verdad que este año lo que tenemos es los mismos presupuestos del año pasado, pero con más de 1 millón de euros menos. Por lo tanto, pues son unos presupuestos muy técnicos en los que digo y repito, partidas destinados a colectivos que pueden ser los que están en una situación más vulnerable, como son los de discapacidad, no se toca absolutamente ni un céntimo, Julián, que es lo que nosotros buscamos, pues porque creemos que hay que hacer política y que se puede hacer política de otra forma pese a las circunstancias y pese a las dificultades. Lo que es extraño para toda la gente profana y no profana es que la oposición no haya hecho ninguna enmienda, ni parcial, ni por supuesto total, a estos presupuestos y sin embargo tampoco los apoyen. Sí, pero bueno, tampoco es algo que me sorprenda. Ya lo vivíamos cuando estábamos en la oposición, pero claro, hacerle oposición a la oposición, cuando tú también eres parte de esa oposición, pues no tiene ningún sentido. Ahora sí es criticable. Ahora yo creo que, además lo defendí en el debate de los presupuestos, oiga, ustedes no han presentado absolutamente nada. O sea, 4 grupos políticos por separado, la derecha en bloque, incapaz en Puerto Llano de presentar una sola enmienda. Bueno, con un gobierno que además ha tendido la mano al diálogo. Ya luego nos quejamos de los plazos. El mismo plazo que han tenido ellos para estudiar los presupuestos son los que hemos tenido nosotros, que se piensan que a lo mejor que nos lo dan 4 meses de antelación y los trabajamos. No, miren, aquí tenemos a los servicios técnicos del ayuntamiento trabajando en unos presupuestos, nosotros tenemos que evaluarlo, tenemos que valorarlos, pero con el mismo margen de tiempo que tienen ellos, y yo creo que es un margen suficiente para poder al menos presentar una propuesta, porque además lo dejo muy claro. Si ellos creen que lo pueden hacer mucho mejor, que cojan el presupuesto del año pasado, que retiren casi 2 millones de esa partida de presupuestos, porque son las recaudaciones que ellos están que proponen que se eliminen directamente, como era el IBI de características especiales, y que al final pues presenten una alternativa, pero con la partida presupuestaria, con los ingresos que ellos creen que deberíamos tener, eliminando las partidas que ellos pensaban que íbamos a tener de ingresos.
Al final es muy sencillo desde la oposición decir que está muy mal, pero yo creo que la ciudadanía de Puerto Llano y sobre todo sus votantes, la derecha de Puerto Llano, también exige una alternativa de los grupos a los que Que votan. en este caso no ha habido. No la ha habido, no la ha habido porque no se ha presentado. Al final el debate, fíjate Julián, lo que queda en la calle no es que se hayan aprobado los presupuestos o no. El debate en la calle es si nos hemos subido el sueldo. Cosa totalmente falsa. O sea, es algo incomprensible. Bueno, eso que yo se creo que pueda ha decir. quedado absolutamente desmontado y la alcaldesa Isabel Rodríguez lo explicó muy bien en nuestra entrevista en esta casa, ¿no? Pero las mentiras, qué importante es desmontar las mentiras, ¿verdad? Mira, Julián, esta situación, y no voy a perder más de 30 segundos ya hablando de la oposición, queda muy clara y sería totalmente legítimo por parte del grupo que hacía esta acusación de subirnos el sueldo o sea, el cálculo era 20 euros. Se aprueban los presupuestos por una subida de 20 euros, que es ridículo. Pero bueno, esto quedaría muy claro si presentasen la nómina de este mes, que estamos en el año 2020, con los presupuestos del 2020, y que presenten la nómina de enero o de febrero del año que viene, con esa supuesta subida. Ya veremos si cambia, y entonces ahí será cuando nos digan si hemos subido o no los salarios. Pero al final, como digo, Julián, lo que tenemos que hacer es trabajar nosotros para mejorar la ciudad. No podemos estar en estas circunstancias y evidentemente es mucho más fácil criticar, como digo, a la oposición, desde la oposición al gobierno, pero también este partido que se rasga las vestiduras por una supuesta subida del 2% votó en contra de la rebaja del 15% que propuso Izquierda Unida cuando estaba en la oposición. Ahí entonces no entramos a valorarlo. Ellos votaban que no al 15% porque su trabajo se tiene que valorar, pero ahora nosotros nos hemos subido el 2%. Eso no es cierto. Y es más, también me atacan, en este caso, desde el Grupo Ciudadanos, que no hacemos caso o que no atendemos a esa petición que hacíamos nosotros de rebaja del 15%. Pues yo lo dejé bien claro. ¿Qué es donde hay que dejarlo? En el Pleno. Sí. Donde hay no solo el acta, sino que ya también tenemos, afortunadamente, medios de prensa, como sois vosotros, que lo dejáis todo perfectamente registrado. Nosotros nos hemos bajado el 20% del salario, Jesús Manchón, como concejal de gobierno, con competencias de gobierno, que las ha enumerado hace un momento, y mi compañera Natalia Fernández tiene una rebaja del 50% con también responsabilidad de gobierno. Nosotros decimos las cosas con hechos y las demostramos con hechos. La verdad es que la demagogia, en fin, había que desterrarla de la política, ¿no? Porque hay gente que son demagogos y si además de demagogos mienten, bueno, pues de verdad que triste, ¿no? Qué triste. Si al final, Julián, el problema de todo esto es lo que queda en la ciudadanía. Tarde o temprano alguien me lo dirá y yo se lo explicaré perfectamente en la calle y lo entenderá y dirá, bueno, sí, es que, pero claro, la noticia no era el debate de los presupuestos, que es, como te he dicho, el pleno más importante del año, porque es donde se debate el documento que nos va a llevar o que nos va a marcar la política del día a día para todo el año. Al final se quedan en cosas que ¿qué piensas? Pues mira, si estos grupos venían aquí para regenerar la política, yo creo que se ha quedado solo en un mero eslogan, porque al final hacen la política de siempre, esa política subterránea, sucia, marrullera, que ya te digo, Julián, es que no quiero entrar en ese tipo de política porque la labor que yo tengo en el equipo de gobierno o mi labor en el ayuntamiento, aunque estuviese en la oposición, yo creo que debe ser más de consenso o de llevar propuestas para la mejora de mi ciudad, que a mí al final es lo que me interesa. Yo, mira, no vengo a hacer amigos, pero tampoco quiero que la gente piense que vengo aquí a buscar bronca barata. No. Luego, satisfecho por la aprobación de esos presupuestos. Hombre, al final el presupuesto es el que es. A mí me gustaría, como te digo, que fuese el de 49 millones que tuvimos en el año 2016. Tampoco hemos metido partidas y por eso te digo que es un presupuesto que es conservador, pero que al final lo que ha hecho es no jugar con posibles ingresos que creemos que vamos a tener a lo largo del año, que estamos seguros que vamos a tener a lo largo del año. Bueno, cuando vengan esos ingresos, se aumentarán partidas y se podrá hacer política, que al final es lo que queremos. Nuestro objetivo, sobre todo, es que en este año 2021, el año que venga, podamos ejecutar este presupuesto con el mayor rigor posible, siempre y cuando nos lo permita la situación económica mundial, que es que al final es una pandemia que nos tiene a todos atados de pies y manos. Por lo tanto, yo lo que creo que es muy importante que podamos ir salvando estos años hasta que por fin en el año 2023 se pueda acabar con un maldito también plan de ajuste
consecuencia de las malas políticas anteriores, las que nos precedieron, pero que a nosotros nos toca gestionar el presente, no estar siempre lamentándonos del pasado. Si yo puedo decir cada vez que vengo a hablar contigo, buenos días, Julián, la culpa de todo la tienen los gobiernos anteriores, pero bueno, eso no sirve de nada, ni va a servir con para eso que no se avanza. No se va a modificar ni se va a solucionar nada. Por lo tanto, aquí venimos a trabajar. Yo creo que estamos haciendo un trabajo serio y riguroso por parte de Izquierda Unida en el equipo de gobierno, y yo creo que el tono y la forma de trabajar dista mucho de anteriores gobiernos municipales. Por lo tanto, yo creo que algo se nota y la ciudadanía sí lo percibe. Pues don Jesús Manchón, concejal de Empleo, Vivienda, Sanidad, Consumo, que pertenece al equipo de gobierno del Ayuntamiento y portavoz de Izquierda Unida, si quieres añadir alguna cosa más, este es el momento. Nada, yo creo que ha quedado todo claro. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros, y un saludo a todos los espectadores de IMAX Televisión y de Onda Cero. Pues gracias y que tengas un buen día y cuídate. Igualmente, Julián.